Bueno, vamos a tener hoy nuestra clase, como clase de Simat Bhagavatam. Voy a leerles hoy como algo, en lugar de la clase, no porque quiera despreciar la clase, pero ya por cuestiones ahorita de tiempo, ¿verdad? Luego podemos leer más, podemos leer más los textos directos del Bhagavatam de Dhruva Maharaj, aconsejado por Manu, pero vamos a extendernos un poquito, ya que el Bhagavatam fue compilado por Srila Vyasadeva. Entonces voy a leerles que tenía unos problemas yo con el audio. Estaba ajustando la computadora y ya por fin se ajustó y teníamos problemas con el audio y no habíamos podido hacer, dado que ya prácticamente terminamos un ensayo que es un paper especializado sobre Vyasadeva vaya, de una manera presentando las evidencias históricas y evidencias escriturales, documentarias, de por qué Vyasadeva es el autor de los Vedas y el Bhagavatam, dado que para un Vaishnava no hay problema, todos los acharyas así lo aceptan, pero hay estudios de especialistas, de científicos sociales que estudian a India, historiadores y otros especialistas que vienen a confirmar esto, ¿sí? Vamos a leer, dice así el escrito, bueno, yo soy digamos, el autor, y este escrito ¿cómo se llama? Se estudia en primera parte, bueno, la introducción, la segunda parte es el desarrollo, el análisis del texto con las evidencias, con cuatro tipos de evidencias que vamos a leer, y por último, en la conclusión, explicamos cómo es el proceso védico que se llama aroja, descendente. Y luego un apéndice para los problemas epistemológicos, o sea, los problemas, las dificultades que tienen los métodos de los estudiosos empiristas sobre cuáles son sus problemas, por lo que sus conclusiones no son, están erradas realmente. Sí, las bases de su método de obtener conocimiento tiene fallas. Bueno, vamos a leer así. Bueno, y su servidor, Hare Krishna Das, sacerdote Brahman, y además, eh, ¿verdad? Con licenciatura y doctorado en letras, literatura y filosofía de la historia. Muy bien, vamos a leer así. Vyasa Dvaipayana, el escritor compilador de los libros védicos. Los especialistas confirman la tradición. Es muy creativo que al fin del siglo XIX, Swami Vivekananda, una de las celebridades del movimiento hindutva, enfáticamente expresó una idea mimética, que Vyasa no había sido una simple persona, sino un linaje de sabios quienes estaban satisfechos simplemente desarrollando las ideas sin clamar crédito. Y como ellos eran libres del deseo por el resultado de su trabajo, desde ahí le atribuyeron la autoridad a Vyasa. Cita de Vivekananda del libro en 2016. Voy a decir cita ya, porque a lo mejor pongo el puro apellido del autor, ¿sí? Aunque ha habido algunos quienes han sido grandemente estimulados por este constructo mental, afortunadamente, para el avance del conocimiento, no todos los especialistas han sido así tan poco críticos, debido a que, como se probará después, desde los primeros solidaristas hasta algunos eruditos neutrales, ha llevado a la conclusión que Vyasadvaipayana fue el escritor y compilador de los libros sagrados de India, especialmente el Mahabharata, descubriendo que su estatura es como la de otros autores en la historia, tales como Orígenes. De acuerdo a Epifanius, él escribió un gran total de
6,000 libros en el curso de toda su vida. De acuerdo a Jerónimo, Eusebio enlistó los títulos solamente bajo 2,000 tratados escritos por Orígenes en su vida perdida en la vida de, en su vida perdida de Pánfilus. Así que eran esos tratados en su vida, en su obra La vida perdida de Pánfilus. Cita de Chico, 2006. También Aristóteles, que fue autor de muchos libros. Algunos investigadores dicen que 639, otros más que 300 libros, y algunos dicen 200. Y ya más dentro de la tradición, el sabio Madhvacharya, del 1300 después de Cristo, quien compuso 32,000 grantas, libros. Cita de Savidananda en 1991. O en nuestros días, Echiro Oda, quien escribió 105 volúmenes con más de 1,000 capítulos de One Piece. Cada volumen es encabezado con un dibujo original y muy raramente con una fotografía que puede ser o no ilustrada, el tópico a mano, y la obra aún continúa. O sea que tenemos autores en la historia como Orígenes, Aristóteles, así es Vyasadeva, ¿verdad? Ahorita Ochiro Dosa, que casi todo lo hace a mano, sus volúmenes de manga, ya llevan apenas, ya llevan 100 y todavía no, volúmenes y no ha parado. Y hecho a mano, ¿eh? No crean que es hecho aún con computadora. En referencia al principio de la escritura en India, se acepta que esta fue en el Valle del Sindhu, Mohenjo-Daro y Harappan en el 3000 antes de Cristo, donde hay inscripciones en los sellos de una escritura que no ha sido descifrada, aunque ha habido intentos. Sin embargo, los expertos han descubierto el interés de los gramáticos hindúes en preservar el sánscrito, la lengua sagrada de la literatura védica, para asegurar la comunicación con los dioses, cuyos viejos estudios datan a muy tempranos tiempos. Entre estos gramáticos sobresale Panini, quien vivió entre el 5 y 6 antes de Cristo, o sea, 5 y 6 siglo antes de Cristo, en el norte de la India. Desde el Rig Veda, escrito un milenio antes del tiempo de Panini, se requería un comentario para ser entendido. Y en el siglo II antes de Cristo, el sánscrito cesa de ser hablado por el prácrito o el, lenguaje vulgar sánscrito, o el lenguaje vulgar sánscrito vulgar. El interés de Panini, seguidor de 68 predecesores, o sea, maestros anteriores, la tradición gramática hindú, es por lo tanto entendible. Cita de Jiménez. Es importante no olvidar que la fecha de Panini ha sido solamente una reducción hipotética, como toda la literatura sánscrita védica. Es que hay un número de divergencias, existe un número de divergencias acerca de la real fecha cuando los textos védicos fueron compuestos. Esto se mostrará en el apéndice, aunque la cronología de Max Müller ha sido aceptada como la predominante, la única, la única predominante. El Rig Veda es el más antiguo, que fue traído por tribus invasoras arias que venían del Cáucaso, aunque originalmente se decía que venían de Europa, luego Irán, alrededor del 1500 antes de Cristo, y de esta única obra, los otros libros fueron compilados con el pasar de los siglos. Yayurveda, Samaveda, 1200 antes de Cristo, Atharvaveda, 1000 antes de Cristo, Brahmanas,
Aramyacas cerca del 800 antes de Cristo y los Upanishads cerca del 600 antes de Cristo. El Mahabharata 200 antes de Cristo y los Puranas del sexto al 13 después de Cristo. Es el modelo de Max Müller. Pero este modelo también ha sido altamente cuestionado. En verdad, Maurice Winterness, una persona muy cercana, un amigo cercano, un compañero cercano de Müller, del mismo equipo de sánscritologistas, arguye que cualquier intento de reconstruir los periodos védicos es incientífico. La real historia está ahorita grandemente extendida en una oscuridad. La cronología de la historia de la literatura de India está así tapada verdaderamente una terrible oscuridad. Pero cada intento de este tipo está así amarrado a fallar en el presente estado del conocimiento. Y el uso de fechas hipotéticas como las que presentó Müller sería solamente una ilusión, la cual hace más mal que bien. Citado en Goswami 77. Nosotros podemos citar especialistas que han revelado que este modelo es sin ningún fundamento, sin sustento. El sánscritista W.D. Whitney escribió: todas las fechas de la literatura de India son puestas para caer otra vez. Son levantadas para caer otra vez. En la mayor parte, este es el caso. Citado en Winterness 62, cita de Winterness, 1972. Por lo tanto, Winterness señala: es remarcable, sin embargo, cuán fuerte es el poder de sugestión aún en la ciencia. La determinación de épocas védicas de Max Müller, que es meramente hipotética y puramente arbitraria, con el curso de los años ha recibido más y más dignidad del carácter de un hecho probado científicamente, sin ningún nuevo argumento o una real prueba que se le pueda adherir o que lo pueda apoyar. O sea, que no tiene ninguna prueba eso. De hecho, Max Müller fue uno de los primeros en rechazar su propio paradigma, o sea, su modelo. Ya sea que los signos védicos fueron compuestos en el 1000 o 1500 o 2000 o 3000 antes de Cristo, no hay poder en la tierra que pueda determinarlo. Max Müller, cita de Max Müller, 1899. Similares afirmaciones aparecen en otro de sus dos textos. Aquí están, en otro que se llama Müller, 1863 y otro en 1869. Vamos a luego a leer. Son 3 libros de Müller. Bien, así bien. El testimonio de Panini y sus predecesores nos dirige a estimar que la gramática sánscrita había existido cerca de 68 gramáticos anteriores a Panini, poniéndole 40 años a cada uno. Serían unos 4000 antes de Cristo. O sea que digamos que cada uno de diferencia eran 40 años entre uno y el otro. De acuerdo a las teorías oficiales, la escritura fue inventada en Mesopotamia, alrededor del 4000 antes de Cristo. Sin embargo, los especialistas han revelado que ni uno conoce con toda seguridad el origen. ¿Cuál fue el origen de la escritura? Cita de Eshman Beserat 2012. Y se ha sublimado que el primer libro escrito fue la épica de Gilgamesh, pero hay eruditos quienes mantienen que no es el caso, como Horace H. Wilson, Horace H. Jacobi. Acerca de esto, Juan Miguel de Mora escribió: pero no hay duda, aún bajo la hipótesis más conservadora, que el Rig Veda empezó a componerse mucho antes que el poema de Gilgamesh, el de la creación, el poema de la creación y el código de Hammurabi, los 3 babilonios. Cita de Mora 2010. El reconocimiento de Vyasan, sin embargo, se ha logrado a través de un camino tortuoso en la academia.
debido a que es relevante mencionar que como un campo del conocimiento, la indología no es unificado, o sea, no está unificado. En el momento presente hay una fuerte confrontación entre los expertos que ha generado una serie de posiciones divergentes. Así, el rango de opiniones es tan diverso para establecer una generalización así precisa. Sin embargo, tentativamente los investigadores pueden ser divididos en tres mayores escuelas. Aunque este es un tema muy elevadamente relevante, esto ya ha sido explorado por el autor en Krishna y los estudios indológicos, una revisión epistemológica. Así, en el apéndice de este ensayo daremos un resumen de este problema. Aquí nos limitaremos nosotros mismos a presentar un pequeño esquema de esta parte esencial del marco teórico que soporta la historicidad, el hecho histórico de Dvaipayana Vyasa, usando los siguientes ejes de investigación. 1. Geografía histórica. 2. Evidencia etnográfica. 3. Evidencia epigráfica. 4. Evidencia documentaria. 1. Metodología de la investigación. En 1979, Bruce M. Sullivan, en su Krishna Dvaipayana Vyasa en el Mahabharata, A New Interpretation, en el capítulo Autor y Autoridad, Authority, él explora de una manera pirrónica, o sea, dudosa, un frente de compedios, un frente de compendio, ¿sí? De fuentes de ambos textos védicos como obras budistas, que dan el testimonio que Vyasa es el escritor y compositor de los Vedas, Sullivan, 1899, 5 cita. Sin embargo, como veremos después, una observación directa y objetiva de la evidencia, sin ningún prejuicio, solo confirma que lo que los sabios de India han sostenido por siglos. De esta manera, permítanos revisar con las herramientas que constituyen la metodología de la investigación histórica acerca de esta gran celebridad. La investigación histórica, como una rama de las ciencias históricas, debe ser objetiva. Esto es llamado epoché. De hecho, para ser objetivo es necesario dejar al lado todas las preconcepciones que hemos tenido, suspender todos los juicios previos. Esto es olvidar todo lo que hemos escuchado o conocido acerca de un objeto de estudio y observar este fenómeno en sí mismo, como es tal como es, sin ningún prejuicio. Después enumerar las cualidades. Solo de esta manera el proceso puede ser objetivo y realista. Debido a que el ateísmo, anopticismo, escepticismo, materialismo, especulación materialista, dubitivismo, relativismo, mal llamado racionalismo, teísmo, etcétera, son considerados posturas subjetivas. En otras palabras, la metodología de la ciencia es realística, cuantitativa y está limitada a la observación y a describir el fenómeno en sí mismo para llegar a una teoría general. Y aún mejor, debe ser holístico. Esto es basado en un abordamiento multidisciplinario con arqueología, historia del arte, estudios clásicos, etnología, geografía histórica, geología, historia de la literatura, lingüística, semiología, crítica textual, estudios físicos, ciencia de información, química, estadística basada en antropología, ¿cómo se llama? Paleocología, paleografía, paleontología, paleozoología, paleobotánica y otros. Los especialistas como Baham Paul y Colin Refrion han explicado este factor en teorías arqueológicas, métodos y prácticas, o en holística, antropología, emergencia y convergencia, por David Parkin y Stanley Uliasesk. Artículo en el Journal del Instituto Real de Antropología de
¿cómo se llama? En enero 2010. Este journal es de la, sí, de la Real Society, de la ciencia de Academia de Ciencias de Inglaterra, debido a que esta disciplina no puede ser alienada, o sea, aislada, vivir alienada, así aislada de todo el cuerpo interdisciplinario de evidencia en sí mismo. Permítanos explorar este problema con algunas de estas técnicas. 2. Geografía histórica. El estudio geográfico de un lugar o región en un tiempo específico o un periodo en el pasado, o el estudio de los cambios geográficos en un lugar o región sobre el pasar del tiempo o en un periodo de tiempo, es la geografía histórica. Los escritos de Herodoto en el quinto después de Cristo, particularmente su discusión de cómo el río Nilo, el delta del río Nilo se formó, probablemente provee el más temprano ejemplo de lo que llamaríamos geografía histórica en el occidente, concerniendo al Purana e Itihasa, el testimonio Purana e Itihasa. En la geografía de los Puranas, S.M. Ali indica: el material geográfico contenido en el Mahabharata es inmenso y quizás es el único trabajo el cual trata con detalles geográficos y no incidentalmente como otros libros. Cita de Rao, 1999. De hecho, cualquier investigador neutral puede ver objetivamente que la narrativa de Vyasa es geográficamente correcta. Cada sitio dado en la geografía de la India, los antiguos reinos o Yanapadas y Mahayanapadas, no solamente las mayores capitales, las ciudades mayores capitales existen ahora, tales como grandes santuarios, Mathura, Brindavan, Kurukshetra, Dwarka, etc. También también son corroborados por las crónicas de las corrientes opuestas, como budistas, jainas, montañas, ríos, etnias, clanes, Vyasa mismo y otros, los principales caracteres como los Pándavas, Kuru y el Yadava clan de Krishna y con sus rutas aún son identificables y ha estado continuando en una tradición etnológica y templos que conmemoran su presencia. Alrededor de 3.000 años o más después, 1.000 años atrás, un escritor tenía el poder y los medios para viajar alrededor de la India con un cuento inventado y apropiarlo así al folclore local, construir templos para ganar credibilidad, porque tal labor requeriría, ¿sí?, una super agencia súper rica al estilo Sherlock Holmes de propaganda y de mercadotecnia, y hacer un gran trabajo detectivesco y un trabajo de mercadotecnia, ¿sí? Actuando con mapas y lugares y una constante campaña de propaganda, de persuasión al público entre las personas, de publicidad, como es hecho y se hace en los países comunistas por medio de los grandes, o sea, los medios masivos como la televisión. Veamos unos ejemplos de las descripciones geográficas. Todos los lugares donde Vedavyasa vivió existen en la actualidad, con sus respectivos ríos y templos, tales como Badrinath, localizado en las orillas del río Alakananda, frente a la montaña Nilakanta, justo como en los tiempos védicos. La revista India Perspectivas estableció Badrinath, en los Himalayas de Barhwal, es uno de los sitios más sagrados para los hindús y el más importante el punto de peregrinaje para los Vaishnavitas, citado en Arganis 2010. Desde entonces hay un templo de Vishnu. Otro lugar histórico es Varika Ashram, sobre Badrinath, el lugar donde el río Saraswati empieza a fluir. Existe ahí Syamapras, el lugar donde Vyasadeva compiló los Vedas. Y en la cueva que fue el ashram del sabio, ahora es un templo memorial. La cueva de Vyasa es una antigua caverna que está situada en el distrito Chamoli, en Uttarakhand, justo a algunos kilómetros del famoso santuario de Badrinath. Aquí está una foto, miren.
para que la vayamos a ver algún día, ¿verdad? Otro sitio relevante es el lugar donde Vyasadeva nació, Daumuli, muy cercano a Shangri-La, en Nepal, en la punta de los Himalayas, localizado a menos altura que Muktinath, cerca de la montaña Annapurna. Hay otro relato que dice que Dvaipayana nació en una isla milagrosamente generada por su padre Parásara en el río Yamuna. Devi Bhagavata, Skanda 2 y Mahabharata Diparva, capítulo 663. Sin embargo, también es importante que en Daumali existe el río Nadi, el cual fluye en el Gandika, que se vuelve luego Narayani, y después en India es llamado Gandaki unido al Ganges, el Gandaki, Ganga, es el Ganges. Y cerca de Daumali hay otra pequeña rama del río Madi, donde existe una villa, que eso está entre unas islas, entre dos, ¿sí? Llamada Yamuni Beyayan, concerniente al Gandaki Ganges y Yamuna. De acuerdo al Baraja Purana, citado por Jiva Goswami, no hay diferencia entre el agua del Ganges y el Yamuna, por lo que el agua del Ganges santificada, cuando es santificada 100 veces más, es llamada Yamuna. Bhagavatam, un diccionario de significados. Así, este lugar es más valioso para el siguiente tipo de evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Devi Bhagavata Purana, que es hasta un poquito apócrifo, ese Purana es inferior, pero no tiene la autoridad del Bhagavatam, lo dicen los Goswamis, como Jiva Goswami. Y en el Mahabharata se dice así, se genera de una manera general que el Yamuna, y es que allá en Domali, que es en la parte ahora de Nepal, ahí donde se dice que Vyasa nació, el Gandaki Ganges fluye y una de sus ramas así crea una isla que en el centro está una isla que se llama Yamuna Gangyang. ¿Sí me explico? Que parece, entonces, bueno, ahorita vamos a leer más de eso, ¿sí? Entonces, posiblemente ahí fue el lugar realmente. Bueno, vamos a seguir. Evidencia etnográfica. En su investigación doctoral, su trabajo de investigación doctoral, Chamira Sheikh verifica el impacto de la más importante personalidad histórica y religiosa de India, narrada por Dvaipayana Vyasa. Este es Sri Krishna, en la etnografía de las regiones de India donde su dinastía estuvo. Ahí vamos la cita, dice. Los descendientes de Zafar Khan gobernaron Gujarat por el siguiente siglo y a la mitad y así. Precisamente, las historias del Estado basadas en la documentación local y el clan de genealogistas, la historia y la etnografía de Gujarat fue de gran interés. La genealogía de los Batis tiene un similar clamor, afirmación que se claman a Yadu o descendientes de Yadu, ¿verdad? Que descendían, o sea, que ellos descendían de Krishna. Otra investigación etnográfica en 1906 por R.B. Russell reportó: los Yadus fueron un bien conocido clan histórico. El coronel Todd dijo que los Yadus fueron los más ilustres de las tribus del India y se volvió el patronímico de los descendientes de Buda, progenitores de la raza lunar. Y no es, aunque no es claro que de acuerdo a la tradición legendaria, alguna conexión de los Yadus con Buda, pero Krishna mantiene a ser un príncipe de la tribu fundada y fundó Dwarka en Gujarat con ellos, lo cual localmente él es supuestamente había sido muerto. Coronel Toll establece que Yadu, después de la muerte de Krishna y su expulsión de Dwarka y Delhi, expandieron su poder hasta cruzar Multán en el Valle del Hindu y fundaron Ghazni en Afganistán. Y las personas de estos países, aún en Samarchat, otra vez regresaron al Valle del Sindhu y obtuvieron posesión de Punjab y fundaron Salvanpur. De ahí fueron expulsados y se retiraron a cruzar el río Sutle y Gara en el desierto de la India y fundaron Tenot, Derwal y Yasimal.
el último hasta el 1557, o sea, alrededor de 1000 años atrás. O sea que los descendientes yados así corrieron todos esos peregrinajes a partir de haber salido de Duarca. Eso es lo que se establece en los estudios etnográficos. De hecho, los investigadores, la investigación etnográfica ha descubierto lo mismo, por ejemplo, en Anales y Antigüedades de Rajasthan o Central y Oeste Rayaput, estados de James Todd y William Krupp, etcétera, que establecen lo mismo, ¿no? De la influencia, el impacto de los yados y su descendencia en todos esos lugares, ¿no? Tradición oral. Es la transmisión verbal de hechos históricos a través de leyendas, mitos, cuentos, poemas, anécdotas, etcétera, transmitidos de generación en generación. En el siglo XIX, la tendencia entre los investigadores era rechazar el valor de la etnología con la tradición oral, aunque esto ha sido ya superado en las ciencias históricas. Ghibli Garland arguye que la tradición oral puede ser aceptada si ésta se encuentra con dos condiciones generales. La tradición debe ser apoyada por una interrumpida serie de testigos, desde el primero hasta el inmediato observador del evento, hasta que eran testigos vivientes, y su testimonio ha sido transmitido y hasta que es puesto por escrito. Dos, que haya varias e independientes series paralelas de testigos que testifiquen el hecho en cuestión. Así, concerniente a la etnografía, el impacto etnográfico de Vyasa, los eruditos de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana establecieron: Vyasa, las varias tradiciones están de acuerdo que Vyasa narró el poema Mahabharata. Fue el único que arregló y ordenó los Vedas y es por lo tanto conocido como Veda Vyasa, compilador de los Vedas. En adición al poema mencionado, él tiene el crédito con los 18 Puranas y el Vedanta Darsana. No hay carencia de autores que lo ponen por el siglo XI. Es la cita de esta universidad, esta enciclopedia, 1929. Los acharyas tales como Vishnu Swami, Sankara, Ramanuja, Madhava, Nimbarka y Chaitanya, de hecho los sabios y eruditos de la cultura hindú, a través de él afirman su autoría histórica, y algunos de ellos el linaje ancestral de sus maestros, Avyasa. Permítanos mostrar algunos ejemplos. En el Avichina Guru Parampara, la línea interrumpida de gurus de Advaita Siddhanta, es considerado que directamente que viene de Sid Shiva. El Rishi Parampara empieza con el sabio Vasista, siendo el más importante de ellos, siguiendo por su discípulo Shakti, su discípulo Parasara y su hijo y discípulo Vedavyasa, o Krishna Dvaipayana y su hijo y discípulo Sabio Sukha. Estos son considerados rishis divinos. Después, entre los santos rishis, discípulo de Sukha está Gaudapada, que viene a ser su discípulo de Govinda, que fue a la vez el maestro de Adi Sankaracharya, que formalmente estableció el Advaita Siddhanta. He aquí el esloka. Sadachi Vansarambang Sankaracharya Nadyamam Asmadaracharya Paryantam Bande Guru Param. Empezando desde Sadashiva con hasta Sankaracharya en la mitad, ofrezco a mi acharya. Hasta mi acharya me postro a los acharyas de la linaje de gurus. Es interesante notar que hasta el día de hoy es una tradición entre los eruditos hindúes que antes de recitar la literatura védica, especialmente los Puranas, los ofrezcan referencias a Vyasadeva. Otra evidencia es que en la tradición oral, que el asiento que usan los gurus o acharyas es llamado Vyasasana, el asiento de Vyasa, que nos recuerda que el guru es el sucesor de Vyasa. Y el día que él nace el guru es celebrado, es llamado Vyasapuya, la adoración del sucesor de Vyasa. De esta manera, el preceptor original de los Vedas es recordado. Otro ejemplo es el festival de Guru Purnima. Es observado en completo en el día de luna llena del mes de Asada en honor del sabio Vyasa, por mantener ayuno y adorarlo por sus bendiciones para ganar sabiduría. Anteriormente este día, los gurus
o maestros tradicionales eran honrados por sus discípulos. De cualquier manera, quien quiera, cada uno está de acuerdo que la fecha de la aparición de Vyasa fue el 12º día de la luna brillante del mes de Vishaka, abril-mayo, llamado Vasanta Dwadasi. Concerniente a esto, el Nepal Revives, la website Nepal Revive informa. Una pieza de herencia étnica es la existencia de una cueva en Damuli, que es creído que es la localización de Vyasadeva escribió el Mahabharata. Esta cueva sostiene significante importancia cultural e histórica en la región. Se ha considerado un lugar sagrado donde Vyasadeva compuso la épica. La conexión de Daumuli y Vedavyasa se extiende más allá de la cueva. En el folclore local y las tradiciones orales que soportan la creencia que Vyasadeva nació en esta región. Las personas de Daumali toman gran prestigio de su asociación con el legado de Vyasadeva y consideran un honor, están vinculados a su lugar de nacimiento. Hay un festival de Guru Purnima, conocido como Vyasa Purnima, que es una especial ocasión dedicada a honrar al gran sabio Vyasadeva, celebrando la luna llena de Purnima en el mes hindú de Asada, junio y julio, manteniendo inmenso significado en la tradición espiritual y educacional. Otro interesante lugar es Basara, una villa situada en las orillas del río Godavari, en Andhra Pradesh, debido a que está la Vyasa Muni Gruja. Es una cueva en la punta de una colina cerca de Yana Saraswati, del templo de Yana Saraswati, en Basara. De acuerdo a la leyenda popular, el gran sabio, junto con sus hijos, el sabio Suka y otros discípulos, dispuestos a alejarse después de la batalla de Kurukshetra, fueron a un peregrinaje hacia Daksinapatanam, sur de la India, y se retiraron a las orillas del río Godavari para penitencia. Después, este lugar fue llamado Basara en su honor y normalmente ha sido llamado Basara. Durante su estancia, el sabio Vyasa, con 3 manos de arena, hizo a ellos tres formas, a las cuales después de un baño matutino, y las transformó en un divino trío de Lashmi, la diosa Lashmi, la diosa Arada y la diosa Gori. Las imágenes aún de arena son así, están llenos, embarrados de cúrcuma. Como él fue el gran padre, el abuelo de los Pándavas, la madre del sabio fue Satyavati, la hija de Vasu, un pescador, y el padre fue el sabio Parasaramuni. Él nació aproximadamente 3 generaciones antes de Krishna. 4. Evidencia epigráfica. La epigrafía es un estudio de escritos registrados en materiales duros, durables. El término es derivado del griego clásico, epigrafin, escrito sobre algo. Epigrafía, inscripción. El especialista en epigrafía de Cesica reporta. Vyasa, con frontis Puranica. Vyasa es definido en el glosario de epigrafía de la India y puede ser encontrado en antiguas inscripciones comúnmente escritas en sánscrito, prácrito o dara. Cita de Circal del 96. Vyasa es un ejemplo del nombre basado en la épica o Purana mencionado en las inscripciones Gupta. El imperio Gupta 3 DC, fundado por Sigupta, cubrió mucho de la antigua India y abrazó la religión dármica, tanto de hinduismo, budismo y jainismo. La derivación de nombres personales como Vyasa durante el gobierno de los Guptas, siguiendo los patrones de cada tribu, lugar, ríos y montañas. Su fuente es el archivo personal de los nombres geográficos de las inscripciones Gupta, cita también de Sircar. En las inscripciones del rey Samanta hay un testimonio, 1.3, y con referencia a este tema,
hay los siguientes versos compuestos por Vyasa. Este es ahora su firma para mí. El Mahasamanta y Maharaj Durvasena. El Datuka es el mantenedor de la puerta, Vitajara, Mambaka. El edicto fue escrito por Kikaka en el año 200 y 7 meses de Vichaka, en la noche de oscura del Titi 10. Registros de los reyes Sambams de Katak 2023. Varias inscripciones se refieren al Mahabharata como composición de Vyasa, el divididor de los Vedas, el hijo de Parasa, y contiene 100,000 versos. Una de tales es por el rey Sarvanat de Uchacapal, datada por Buller en el 523 al 532 y 533, citado por Sullivan, OPSIP, página 3. 5. Evidencia documentaria. Concerniente a esto, es bueno mantener en mente que tenemos personalidades como Sócrates, que la única referencia documentaria son aquellas de sus discípulos como Platón, Genofante y su crítico o detractor Aristófanes. O sea, 3 fuentes. En adición a Vyasa, él puso en sus obras referencia de otros sabios que certifican que es el autor y compilador de los Vedas Suti Smritis. Es importante no ignorar que todos los tratados filosóficos que vienen de ese tiempo hasta el siglo XIX dan evidencia que él es el editor histórico escritor de los Vedas. Concerniente a esto, Krishna en el Gita 10:37 dijo, Muninam apiham vyasam, de los sabios yo soy Vyasa. Aparte de más de 5,000 versos cubriendo, que abarcan los 18 Puranas, 500,000 versos, y el Mahabharata, que soportan su historicidad, existe evidencia en los Upapuranas de sus discípulos, y todos los sabios eruditos védicos aceptan a él desde así de tal tiempo. Concerniente más a Vyasa, el maestro de filosofía védica, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ha hecho una clasificación de Vyasa en su comentario exegético del Bhagavatam, el cual pone los diferentes nombres por cuales es conocido en las antiguas obras puránicas, para evitar las tácticas de disección de los hipercriticistas, haciendo que hacen con los personajes para especular que fueron personas separadas. Badarayana, Vyasadeva, él es conocido como Krishna Dvaipayana. Satyavati Sutta, Parasarya, Parasanmaha, Badarayana, Veda Vyasa. Dices como Visampayana fueron sus discípulos. Es el autor de la gran pieza épica, el Mahabharata, el Bhagavatam, los Brahma Sutras, Vedanta Sutras o Badarayana Sutras. Fueron compilados por él. Entre los sabios, él es el más respetado por sus severas penitencias. Bhagavatam 1.9.6.7. Es relevante mencionar cómo Krishna tuvo oportunidad de escuchar de estos libros, o sea, compuestos por Vyasa. Dice, una cita, dice así, es del Bhagavatam, dice así. Sumakchit Viyamuke Vyo Dada Tangasu Lankritan Itihasa Puranani Simbatam Mangalanchami. Por ahí, Krishna estaba dando vacas decoradas a exaltados brahmanas, y por otro lado, estaba escuchando las auspiciosas narraciones de las historias épicas y puranas. Dice, Itihasa Purani Simbatam Mangalani Chami. Existe evidencia en cómo las palabras sánscritas para libros son Pustakan, Pustaki, Patram, Patrika, Pustan, Pusti y Granta. El Garuda Purana establece Artoyam Brahma Sutranam Bharatarta Vinirnaya Gayatri Vyasa Vasya Rupo Savedarta Parabrita Grantostada Sahasra Srimad Bhagavatam Divi. El Srimad Bhagavatam es la explicación del Vedanta Sutra y un exégesis del Mahabharata. Contiene la explicación del Gayatri Mantra y la esencia de todo el conocimiento védico. Este libro tiene 18,000 versos y es conocido como el resumen de la literatura védica, citado en Goswami Jiva 1987.
Así, los eruditos han prohibido referencias de varios textos, comprobando que Dvaipayana es el autor. 6. Fuentes opuestas no hindúes. Es relevante que dentro de la narrativa tradicional de India y la filosofía, hasta el día de hoy nadie ha mostrado entre las doctrinas ateas y agnósticas como charvakas, vasayicas, ayivaka, nasticas, sankhya, budistas, jains, etc., un testimonio contra la identificación de Dvaipayana Vyasa como el escritor y compilador de la literatura védica. Lo contrario es la verdad. Existen algunos ejemplos. En antigua oral tradición jaina, en estos registros relatan a los Salakapuruchas o notables personalidades en la historia, donde Krishna es mencionado, su hermano Balaram, el rey Yarasandha y Dvaipayana Vyasa. La descripción de Yanadharma Katha, el cual incluye la versión Yai del Mahabharata. Otras obras Jains son el Jain Harivansa, Purana, Dinasena, 2200 años atrás, menciona Vyasa. Este testimonio de los Jains, cuyo registro oral, tradición registrada oral, data al tiempo de Krishna y Dvaipayana Vyasa. Ellos nombran una sucesión de Tirthakaras, desde Rishabhade a Mahavira. J.B. Tagore establece que estos Jain que eran ateos, quienes son ateos, aceptan a Krishna como unos 9 Vasudevas, un filósofo, rey filósofo y uno de los maestros Tirthakaras. Cita Tagore, 1986. Y así Vyasadeva también. La antigua literatura ya corrobora a Vyasa, refiriéndose. Estas referencias son encontradas también en textos posteriores jainistas, tales como el Trishakti Salakapurucha Charita, por el autor Hemachandra. Allí Vyasa es referido como el compilador tradicional del Mahabharata, como mencionado en el capítulo 1.5, Adhiswarya Charita. Este épico poema sánscrito narra la historia y leyendas de 73 importantes personas en el yalismo. De acuerdo a esto, dice, los bardos, excitados por la batalla, gozosos, como si un día de festival, viajando, andando sin confusión sobre elefantes, en cada carro, en cada caballo, recalcando las aventuras de los hombres de tiempos antiguos, como si ellos habían visto ese tiempo, honrando el fruto de su estabilidad en la batalla, como Vyasa, celebrando una y otra vez, celosamente, los adversarios presentes, que inflamen a los guerreros, como el sabio Narda. Es una cita de Johnson, 1931. Siguiendo esta línea de literatura, Vyasa, como autor de los Mahabharata, es mencionado por Udyotanasuri en el siglo VIII, en el Kuvalayamala, a Prakriti Champu, similar a la poesía cavia, narrando una historia de amor entre el príncipe Chandripa y la Sara Kandambari. El Kuvalayamala está lleno de material cultural que gana valor debido a la firme fecha de su composición. Sobre las páginas 3, 1, 18, 4, 12, el autor Udityanasuri da los nombres de un número de katas y de sus autores en sánscrito, Prakriti y Avaprasma. Vyasa y Valmiki, quienes fueron los autores del Bharata, Mahabharata y el Ramayana. Esta práctica usual de los escritores como Sabundu, Vana, Nandi, Haribhadra, Swayambhuva, etc. Ellos también son conocidos por nombres de 5 obras, incluyendo romances. El autor Ainu Upadhyay ha tratado con esto en su escrito llamado Obras y autores referidos en el Kuvalayamala de Adyatanasuri, expuesto en la OICO, en la sesión de Guwahati, citado en Singhi 1931. Es interesante mencionar que los indólogos
Han dado referencias de fuentes budistas como el Sandaranandana 7:29-30 y el Buda Charita 1:4, 1:42 y 4:6, un libro de Asagocha del siglo I antes o después de, y el siglo I después de Cristo. En 1:42 hace referencia a Vyasa arreglando los Vedas como autor. También en el 4:6 refiere a Vyasa, que es tan grande que aún ni los devas no pueden competir con él. Cita de Sullivan Opsip. En el budista Yataka, él es conocido como Kana Daipayana, y en el Yataka aparece como un bodhisattva, y en este Yataka aparece como un bodhisattva, mostrando así la conexión. La conexión entre su rol, su papel en el Mahabharata y las narrativas budísticas. Cita de Nepal Revives. En la literatura Sikh, en Brahma Avatar, una de las composiciones del Dasa Grantha Sahib, que es el libro sagrado Sikh, Guru Govinda Singh menciona a Rishi Vyasa como un avatar de Brahma. Él es considerado la quinta encarnación de Brahma. Guru Govinda Singh escribió un breve recuento de Rishi Vyasa y sus composiciones a grandes reyes como Manu, y de grandes reyes como Manu, Prithu, Bharata, Yuyat, Ben, Mandata, Dilipa, Rahu, Raj y Ash, y atribuye a él el acervo de la erudición védica. En simples palabras, de Payana Vyasa fue el autor y compilador, citado en Singapur, 2016. O sea que vemos cómo Vyasa es considerado el autor y compilador en obras sikhs, en obras jainistas, budistas, de poesía, etc. A ver, fuentes védicas, Suti y Smriti. En los Sutis, el Gopata Brahmana 1.1.29 mencionado a Payana Vyasa. En el Sabindananda Brahmana 398 incluye a Vyasa Parasarya y los grandes de Guru Parampara, que va de Prayapati, o sea, Brahma, Brihaspati, Narada, Vixaxena, Vyasa, etc. Citado por Yoso 1931, como el Taittiriya Anyaka 1992 hace referencia a Vyasadeva. El Smriti es bien conocido como Vyasa, él es muy bien conocido como el Mahabharata. 1.52, 1.54.35, 1.57, 73. Describe detalles, en detalle a Vyasa como autor. Pero otras obras puránicas también, en el Markandeya Purana 1.4.5 y 4.5. Namostute Vyavasila Budhe Pulavardina Yata Patrena Yenat Paya Varataila Puna Prayilo Yanameyaya Pradipa. Nosotros solo nos postaremos en adoración a Vyasa. Tú que pusiste el aceite del Mahabharata en la lámpara de nuestro conocimiento para iluminar brillantemente para siempre. ¿Qué retorno podemos aún dar? En retorno, ¿qué podemos dar a ti en retorno por este acto de gracia de nuestra parte? Es obvio que sin el aceite del Mahabharata, la lámpara de nuestro conocimiento, nunca cesaría de quemarse. Nosotros conocemos del Kuma Purana, en el capítulo 29, que Krishna de Payana Vyasa dividió los Vedas primero, enseñó el Rig Veda a Paila, el Samaveda a Yaimini, el Ayurveda a Vyasampayana y Atharvaveda a Samanta Muni Angira, y los Puranas y Tijas a Sutta. Cita de Savidananda. En el clásico Tatra Sandarbha 4.12 del erudito Jiva Goswami confirma lo mismo, citando los Puranas como el Vayu Purana 60, 16, 18 y 21, 22, Masya Purana 53, 9, 10, que Vyasa es el único quien divide y compila los Vedas y Puranas. También establece su categoría como avatar, encargo de escribir los Vedas y el Mahabharata. Jiva Goswami, Tata Sandarbha 14, 12, 10, 115, 2. En el Bhagavatam 1, 4, 12, 25 hasta Iti Bharatan Akyanan Kripayamuni Kritanam explica el mismo testimonio. Esto elucida. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttam Loka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisaya Saya Lokasya Dhyanan Swastenyanam Maha. Dice así, este Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios.
y es compilado por Sila Vyasadeva, la encarnación de Dios, para el propósito último de para el beneficio último de todas las personas. Y este es completamente exitoso y bienaventurado y perfecto. 1.3.40. En la traducción del software de traducción en línea, Sanskrit English, dice así: este bendito y auspicioso Purana, conocido como Bhagavata, es compuesto por el divino sabio, que relata la vida de Krishna, glorificando por versos selectos para el beneficio del mundo. Esa es una traducción por una computadora y muy directo, muy parecido, muy bien. Bhagavatam 1.7.8. Sasamhitam Bhagavatim Kritava Nukramya Acha Atmayang Sukan Udapayang Asa Nibriti Niratam Muni. El gran sabio Vyasa, después de compilar el Bhagavatam y revisarlo, enseñó a su hijo, Sukadeva Goswami, que ya era un alma dedicada en la autolección. La traducción del software de sánscrito, inglés sánscrito, el gran sabio compuso el Bhagavatam y le instruyó a su hijo Sukadeva Goswami, que estaba ocupado en la renunciación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para ver que la traducción es de Prabhupada, en este caso muy precisa. Existe también un Dharma Shastra de nombre Vyasa Smriti o Vyasa Sika, que explica un Laksana de los Vedas, también es encontrado con el nombre de Vyasa. O sea que también hay un Smriti que es dedicado a Vyasa, o atribuido a Vyasa en Sutra. En los textos filosóficos, el texto filosófico Vedanta Sutra, Dvaipayana desarrolló una refutación sistemática de otras filosofías clásicas, como nombre Nyaya, Vaisasika, Sankhya, Yoga, Purna Mimamsa, en beneficio de la autora Mimamsa o Vedanta. Así, Dvaipayana Vyasa es el autor del Brahma Sutra en respecto a la filosofía Vedanta de los Upanishads. Este sutra es conocido por muchos nombres como Vyasa Sutra, Brahma Sutra, Bhiksu Sutra, Vedanta Sutra, que consiste en 4 adhyanas o secciones de 555 sutras, que el Vedanta Sutra son. Ok, 9. Fuentes tradicionales y vernáculas, o sea, vernáculas que no son religiosas. Desde que todos los autores de la tradición de la India, desde las varias denominaciones y escuelas reconocen a Dvaipayana Vyasa, daremos solamente algunos ejemplos relevantes de la literatura sacra, tradicional sacra como vernacular. El erudito Sankara estableció: Namastuste Vyasa Visala Budhe Pulara Fula ya Virandaya Patra Netra Yenata ya Varata Tala Purna Prayatito Yana Mayang Pradipa. Saludos a ti, oh Vyasa, tú, el poder del intelecto poderoso, con tus ojos que son muy largos como pétalos de loto, abierto. Tú fuiste que traiste la brillante lámpara de sabiduría y la llenaste con el aceite del Mahabharata. Cita, es el texto 2 de Sankara 2003. El autor Sudala, en su Kavi Prasista, elogia a los poetas en su Udaya Sundarikata, escribió: las tradiciones nombran a Vyasa como poeta y el sabio de antiguos tiempos que fue capaz en el mismo tiempo compilar el Mahabharata y los Puranas. Él es el hijo de Parasar y Satyavati. Él nació en un Dwipa, con un color oscuro, y es designado por eso Krishna Dvaipayana. Esa es una cita del siglo XVIII después de Cristo. Cita de Sodanga 2015. Esta es una cita original del siglo VIII después de Cristo por la original Sodanga en 2015. El autor que saca esa cita. En el glosario de los chandas de Kumuda Prasacharya, en su obra, se figura Vyasa, el nombre del autor de obras tratando con la prosodia, chandas y chandasastra, citado por Gemachandra en el siglo XI y en su Subratikalaka. Y Subratikalaka es una obra monumental de prosodia sánscrita, cual autor discute 27 métodos populares que eran usados frecuentemente por los poetas tales como Vyasa. Una cita que da Acharya en el 2015. Otro testimonio interesante viene del fundador del Gaudiya, la escuela Gaudiya Vaishnava, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeveranas Taralaji Sutra Kailavyas, Mayavadi Vasya Sunile Harya Sarvanas,
Sila Vyasadeva presentó la filosofía Vedanta para la liberación de las almas condicionadas, pero si uno escucha el comentario de Sankaracharya, todo se da arruinado. Chayera chamata vyasa kaila avartana, seisa basutra laña vedanta varnana. Después de estudiar los 6 sistemas filosóficos, Vyasadeva compiló un resumen de ellos en todos los aforismos de la filosofía Vedanta. Chaitanya Charitamrita, Madhya 2553. Anya dejena paye rasa vilas ata evanayas loca canaveda vyas. Vyasadeva es la suprema autoridad de la literatura védica y compuso los versos empezando con Niyan, Sukapa, Bhagavan, debido a que ni uno puede entrar en el Rasa Lila solo que tenga un cuerpo de gopi. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Maya Mudha Jive Nahe Sata Krishna Yana, Jivera Kripayata la Krishna Veda Purana. Las entidades olvidadas o almas condicionadas, entidades sentientes olvidadas o almas condicionadas han olvidado su relación con el Señor Supremo. Ellos están gruesamente pensando en actividades materiales, justo para transferir su pensamiento, poder de pensamiento al cielo espiritual. Krishna de Payana Vyasa dio gran número de literatura védica. Primero dividió los Vedas en 4 y explicó a ellos en los Puranas para las personas menos inteligentes, menos capaces, y escribió el Mahabharata. En el Mahabharata dio el Bhagavad Gita. Después, toda la literatura védica resumida en el Vedanta Sutra para la guía futura y dio su comentario naturario del Vedanta Sutra en el Bhagavatam. Introducción al Bhagavad Gita. Los mismos orientalistas del siglo XIX escribieron, W. J. Wilkins, el vidente Vyasa es considerado el compositor, o como diríamos ahora, el editor de estas obras. Wilkins, citado en página 15, o pues sí. Max Müller, en su polémica contra el código de Manu, cita a Vyasa en su manera de evaluar los Vedas. Cita de Max Müller, página 29, obra citada. En tradición del Vishnu Purana, atribuido a H.C. Wilson, se establece: el título de Vyasa significa compilador y se aplica a Krishna Dvaipayana Vyasa, el hijo de Parásara, quien fue el director del Colegio de las Santas Escrituras hindúes. Es una cita de aquí de H.C. Wilson. Enciclopedias del siglo XX acertaron. El eminente Raymond Peake, Badarayanas, siglo IV, Badarayana, autor del Vedanta. Tradicionalmente se ha dicho, considerado que el autor del Mahabharata fue Krishna de Payana Vyasa, el ordenador de los Vedas. Los Puranas fueron enseñados por Vyasa a sus discípulos. Diccionario de las religiones, Fondo de Cultura Económica, 1951 al 60. Vedanta, uno de los grandes sistemas filosóficos de la antigua India, construido sobre el Brahma Sutra, atribuido a Badarayana, quizás del siglo IV. Diccionario de filosófico de Nicola Vagano, 1966. Vedanta, secta brahmínica basada en los comentarios hechos de los Upanishads por Badarayana Vyasa. Vedanta Sutras, por el siglo III o XIV, influye al actual hinduismo. Enciclopedia Diccionario Salvat, 1978, y actualizado y corregido en 1963. Vyasa, asceta indio legendario, que de acuerdo a la leyenda vivió miles de años. Ejecutó muchos milagros, escribió el Mahabharata y otras obras filosóficas y poéticas. Nueva Enciclopedia Laurus, volumen 10, 1982. Vedanta. Hay muchas escuelas de Vedanta, todas ellas versadas en el llamado Brahma Sutra o Vedanta Sutra debido a Badarayana. Diccionario de Filosofía, volumen 4, José Ferreter Mora, 1969 y hasta el 88.
Vyasa, asceta legendario de India. De acuerdo a la leyenda, él vivió por siglos. Ejecutó muchos milagros, entre otras obras filosóficas, Vedanta Sutra, y obras poéticas, él escribió el Mahabharata. El mismo diccionario define leyenda. El término leyenda se refiere a la vida de santos en Edad Media. Significado moderno es una narrativa que magnifica y hace maravilloso un evento real. Diccionario Planeta, enciclopédico, 1984. Vyasa, personaje legendario hindú que es acreditado por compilar los Vedas y el poema Mahabharata. Vivió en el siglo XIII a.C. Es conocido como Veda Vyasa. Gran diccionario visual enciclopédico. 1990, nota A. Vyasa o Vyasadeva es un nombre popular para Badarayana, quien era fue el hermano de Vishitravidya. También tuvo dos hijos en el vientre de Ambika y Ambalika, las dos esposas de Vishitravidya, su hermano, y un hijo de su sirvienta de Vishitravidya, que fue de ahí nació Dhritarashtra, Pandu y Vidura, y también su hijo, el nombre es Sukadeva Goswami. B. Bhagavad Purana, la enciclopédica Purana de Beta Mani, 1938. Conclusión. El especialista A. Millares Carlos escribió: aunque tradicionalmente se dice que el autor fue un sabio de nombre Vyasa, cuya palabra significa compilador, ahora es incuestionable que Vyasa se limitó él mismo a colectar y ordenar las obras de sus predecesores. Millares Carlos, cita de Millares, 1985. Aunque a través de ramas que soportan la investigación de las ciencias históricas, diferentes pruebas han sido presentadas, tales como la geografía histórica, evidencia etnográfica, evidencia epigráfica, evidencia documentaria, aún de corrientes independientes y opuestas dentro de la India misma, tales como Jain, budistas, sikhs, orientalistas, cristianos orientalistas, y aún enciclopedias de Occidente, que confirman que Dvaipayana Vyasa fue el compilador de los textos Srutis y como bien de los mayores Puranas mayores y el autor del Mahabharata y el Srimad Bhagavatam, el cual presenta la síntesis de toda la sabiduría védica, que viene a redescubrir lo que la tradición de los sabios de la India han mantenido por siglos. Por lo tanto, no nos gustaría terminar este ensayo sin explicar cuál es el sistema típico de sabiduría védica descendiente llamado Avaroha. Bueno, hasta aquí paramos y vamos a dejarlo para una siguiente lectura. Estos dos, los problemas epistemológicos y los problemas, ¿cuál es el método Avaroha? Esperamos que les guste. Por favor, denle like, suscríbanse a nuestro canal, compartan todo lo que puedan y pidan que lo compartan, que se haga viral, ¿verdad? En YouTube este video. Bueno, que Krishna les dé todas sus bendiciones y Namo Veda Vyasa, todas las glorias y reverencias a Veda Vyasa.